actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. El pasado jueves 20 de abril, Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca, le dirigió un oficio a Madeleine Abarca, gerente general del Banco Central, sobre el empleo de la reforma de la reserva bancaria depositada en el Banco Central. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. ¿Ha tenido alguna respuesta de la gerente del Banco Central sobre el motivo de su preocupación? Primero hay que decir que esta es una comunicación, una carta que no la filtramos nosotros, de información pública, información que se maneja todas las semanas, de información que nosotros seguimos y monitoreamos diariamente en algunos casos, semanalmente y mensualmente en otros. No hemos tenido todavía una respuesta formal de las autoridades económicas, estamos esperando tener una reunión. En realidad, la razón de ser de esta carta es justamente acercarnos a las autoridades económicas para preguntarles y mencionarles varias de las dudas que tenemos con respecto al manejo de la reserva internacional, a los balances del Banco Central y la cobertura de las reservas bancarias que están en el Banco Central. Y eso es justamente lo que queremos hacer, mantener un diálogo propositivo y sobre todo entender qué es lo que está pasando. Seguimos a la espera de esa respuesta. En la comunicación que usted le dirige a la gerente del Banco Central hay 3 gráficos. El tercero muestra los créditos otorgados por el Banco Central al Ministerio de Finanzas, señalando que dichos préstamos han llegado a 5.777 millones de dólares. Diego Martínez, ministro coordinador de la política económica y ex gerente del Banco Central, dio en días pasados una explicación al respecto. Veamos. Esos créditos que dio Banco Central ayudaron justamente a evitar que haya una recesión más fuerte de la economía ecuatoriana y por lo tanto ayudaron a que en las cifras que ya ha publicado Banco Central también, que ya las proporcionó el Ministerio de Finanzas, logremos durante el segundo semestre del año 2016 y este primer trimestre del año 2017 recuperar los niveles de ejecución de obra pública y de inversión. Desde ese punto de vista, entonces, el endeudamiento que hemos tomado durante estos últimos 2 años, fundamentalmente durante el año 2016, fue específicamente para retomar la reconstrucción, no solamente de la zona afectada por el terremoto del 16 de abril, sino también en el resto del país, obras que habían estado inconclusas y que había que concluirlas. Por lo tanto, hemos tomado ese endeudamiento para invertir. La línea de ascenso vertical que se observa en el gráfico corresponde en su último tramo al primer trimestre de este año, y según lo dicho por el ministro sobre las fechas, ¿coinciden estos últimos préstamos con la campaña electoral? Vamos a ver, Alfredo. Primero, eso es una herramienta que tiene a disposición el Banco Central, es una herramienta, digamos, que es legal, que está legitimada por el Código Orgánico Monetario y Financiero. Si le parece, ¿qué le parece si vemos un poquito el mismo gráfico que usted acaba de presentar, pero entendámoslo un poquito en el contexto? Del mismo gráfico de los activos, de evolución de los activos del Banco Central. Esta parte que está aquí, esta línea roja que está acá, es justamente los créditos que ha otorgado el Banco Central al Gobierno Central. Usted puede ver que hasta el 2014 la línea era totalmente plana, es decir, no existían créditos del Banco Central al Gobierno Central. A partir del 2014 comienzan a crecer y sobre todo a partir del 2016, de esta parte de aquí, comienzan a dispararse. Solamente el año anterior, hasta los últimos semanas y meses, ha aumentado en 4.000 millones de dólares y ya tenemos hoy por hoy créditos del Banco Central hacia el gobierno que suman 5.800 millones de dólares. Y esta parte es importante, Alfredo, fijémonos en esta parte final del gráfico. Son 5.800 millones de dólares entregados al gobierno y la reserva internacional, es decir, el dinero que tiene líquido el Banco Central para cubrir todas sus obligaciones, está en 3.800 millones de dólares aproximadamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que hoy por hoy la cantidad de créditos que se ha entregado de parte del Banco Central hacia el gobierno, en nuestro análisis técnico, en nuestra opinión objetiva, ya ha rebasado los niveles adecuados, los niveles prudenciales, y está comenzando a generar incertidumbre y riesgos en la economía. Entonces, sí es cierto, estamos conscientes, la economía ecuatoriana ha atravesado por un shock económico fuerte, pero el hecho de no haber tenido reservas y no haber tenido una política monetaria adecuada antes del shock, una política previsible, nos ha llevado a tener que tomar estos recursos y hoy por hoy creemos que están muy por encima de lo adecuado, de lo sano. ¿Qué es lo que le pedimos al Banco Central y a las autoridades económicas? Que nos digan
cuál es el horizonte de repago de esos créditos al gobierno, cómo se van a pagar, cuándo se van a pagar y sobre todo que nos clarifiquen si se va a mantener la política de seguir expandiendo el balance del Banco Central y entregarle más dinero al gobierno, porque se anunció, usted recordará, lo salió en las noticias, salió en los medios públicos a finales del año pasado, que no se iba a seguir expandiendo estos créditos del Central al gobierno y sin embargo vemos que sigue aumentando el saldo y ya estamos en estos 5.800 millones de dólares que creemos que son demasiado elevados en este momento. Usted señala en efecto en su comunicación que desde el año pasado Asobanca ha manifestado al Banco Central reiteradamente que encuentran en el balance del banco patrones preocupantes de comportamiento en el manejo de la reserva bancaria. ¿Esto significa entonces que no hay respaldo suficiente de activos líquidos? ¿En qué nivel se halla? ¿Cómo debe estar ese nivel de acuerdo a la técnica bancaria, la técnica monetaria y financiera? Sí. A ver, primero lo que hay que entender, Alfredo, es justamente para qué sirve la Reserva Internacional y qué es lo que tiene que cubrir. La Reserva Internacional está colocada en el lado de los activos del banco, ¿no es cierto? Es dinero líquido invertido o en las bóvedas del Banco Central o invertido en papeles muy líquidos de afuera que puede ser traído justamente ¿para qué? Para compensar el lado de los pasivos del Banco Central, es decir, el dinero que debe cubrir las deudas del Banco Central. ¿Cómo está la composición de los activos? Y es un tema que también hemos venido monitoreando y quisiera enseñar el siguiente gráfico, Alfredo, para que nos entiendan las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Sí? Tenemos también lo que ha pasado hasta el año 2009, digamos, la composición de los activos del Banco Central. En esta primera etapa, en el año 2009, la Reserva Internacional, que es toda esta parte azul, esta parte gráfica, grande del gráfico, representó 73% del total de los activos del Banco Central. El resto eran otros tipos de activos como los edificios y demás. ¿Qué es lo que ha pasado de ahí en adelante? Vamos avanzando. De ahí en adelante, ¿qué es lo que ha pasado? Que comienzan a aparecer estas partes rojas del gráfico, que son justamente los créditos que ha otorgado el Banco Central al gobierno y a otras instituciones públicas. ¿Cómo se compone hoy por hoy ese activo entonces? Los activos del Banco Central, que es la Reserva Internacional, la parte líquida, totalmente líquida, representan 38% del total de los activos y el resto, más del 58%, son papeles que se ha entregado, digamos, el Banco Central tiene más papeles que liquidez. Y eso creemos nosotros que si es que se mantiene en el largo plazo y no hay un horizonte de repago, un tema en el cual vayamos equilibrando el balance del Banco Central, puede comenzar a generar incertidumbres y no es lo más adecuado en una economía que está tratando de pasar por una etapa de recuperación económica y no es lo más adecuado para generar certidumbre, diálogo propositivo y dar tranquilidad a los agentes económicos. Según el Código Orgánico Monetario y Financiero, artículo 189, la liquidez de las entidades del sistema financiero deberá mantener los niveles suficientes de activos líquidos de alta calidad que puedan ser transformados en efectivo sin pérdida significativa de su valor. Y serán medidos, agrega, utilizando al menos los siguientes parámetros, entre los tres primeros de los parámetros prudenciales: liquidez inmediata, liquidez estructural y reservas de liquidez. Pregunto, ¿el manejo de la reserva por el Banco Central está fuera de estos parámetros legales? Si es por decisión de la Junta Bancaria, ¿hay alguna acción legal que puedan interponer los bancos para detener y revertir esta situación? ¿O simplemente estamos a la espera de la buena voluntad del gobierno? Bueno, ventajosamente, Alfredo, los bancos se han comportado en forma muy técnica para absorber el shock económico que hemos tenido y evitar que el shock fiscal y el shock externo que aquejó a la economía durante el año 2015-2016 se riegue al sistema bancario. Entonces, a pesar de este manejo, digamos, poco prudente, que nosotros podríamos llamar poco técnico de las reservas internacionales, los bancos hoy por hoy en el Ecuador tienen una alta liquidez, de la liquidez más alta de los más altos coeficientes que hay en América Latina, un coeficiente de liquidez del 32%, son bancos que están estables y hay otros dineros guardados justamente en otros fondos de liquidez, en las bóvedas de los bancos, en inversiones del exterior, para hacer frente a lo que puede ser una potencial reducción de liquidez en el futuro. La ciudadanía tiene que tener tranquilidad de que la banca va a seguir cuidando sus depósitos en forma adecuada. Respondiendo a su pregunta entonces, Alfredo, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente, los bancos lo que hacen es captar dinero del público y ese dinero, una parte en el Banco Central. Es lo que se llama el encaje y el sobreencaje.
¿Cuánto es el encaje hoy por hoy en el Banco Central? Son alrededor de 1.400 millones de dólares, ¿sí? 1.400 millones de dólares. Pero el total de dinero que tienen los bancos depositados en el Banco Central es de 4.400 millones de dólares. Es decir, hay una parte que es del encaje legal y hay otra parte que es del sobreencaje o la sobreliquidez que tienen los bancos en el Banco Central. Ahí hay un contrapunto con el gobierno, con el Banco Central, con las autoridades económicas, porque ellos dicen que ellos deben respaldar, o la Reserva Internacional solo debe respaldar la parte del encaje legal, es decir, estos 1.400 millones, y el resto no debe estar respaldado. Nosotros creemos que ese es un error técnico, porque si es que hay dinero puesto o depositado en el Banco Central, para el Banco Central ese es un custodio, es decir, es un pasivo que tiene que devolverlo cuando los bancos los vayan a necesitar. ¿En qué momento? En cualquier momento. En un momento de reactivación de créditos, los bancos pueden tomar esa liquidez y prestarla a las personas, o en un momento de caída de la liquidez, como sucedió en el año 2015, es la primera defensa que tienen los bancos en caso de una corrida bancaria, por ejemplo, que siempre puede estar sucediendo en el Ecuador, y los bancos tienen que tener la seguridad de que esa liquidez existe ahí, y el Banco Central tiene que darnos la tranquilidad a todos nosotros, no solo en el sistema bancario, sino a los depositantes, de que ese dinero existe, está ahí y es 100% líquido cuando se lo quiera utilizar. Pero la Junta Bancaria, como respuesta, decidió en diciembre aumentar el encaje de las entidades bancarias más grandes del 2 al 5%. ¿Esto soluciona o empeora el problema? ¿Ya se ejecutó esa medida? Sí, mire, más que la medida del encaje bancario de subir del 2 al 5%, digamos que el efecto es que hace que el encaje legal tiene que subir de 500 millones a estos 1.400, 1.500 millones que le estoy mencionando actualmente. Lo que complica un poco es justamente la medida paralela que se tomó en ese momento, que es la repatriación de capitales que se ordenó hacer a medida a finales del año pasado, es decir, entre noviembre y diciembre. La Junta lo que hizo fue cambiar los coeficientes de liquidez doméstica y básicamente lo que hizo fue decir que los bancos tenían que repatriar capitales por alrededor de 560 millones de dólares. En ese momento, en estas mismas cámaras, en este canal, como usted, mencionamos que no nos parecía una medida técnica, porque el problema no era de liquidez, de falta de liquidez en la economía, sino de falta de confianza, falta de demanda de crédito, y que si es que los bancos traían esa plata al Ecuador, iba a terminar en las bóvedas del Banco Central. Eso es exactamente, Alfredo, lo que está pasando. Ha aumentado la cantidad de dinero que han traído los bancos, lo trajeron al Ecuador porque es una norma que hay que cumplir, y ese dinero fue a las bóvedas del Banco Central. Entonces, el Banco Central tiene más dinero que cubrir hoy por hoy porque los bancos no han logrado entregar toda esa liquidez, a pesar de que está creciendo el crédito, no se ha logrado evacuar toda esa liquidez a los sectores productivos, al sector comercial, al consumo, etcétera, y entonces ese dinero terminó en el Banco Central y lo que hace es generar más presión para que el Banco Central tenga que tener más reservas para cubrir estos depósitos que hizo traer del exterior. Entonces lo que pedimos es coherencia en la política monetaria y diálogo para poder entender hacia dónde vamos a ir avanzando, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que tenemos es que no hay activos líquidos que respalden parte importante de esa reserva, y que eso es lo que se debe restituir en definitiva. Bueno, lo que nosotros pedimos en definitiva es volver a la cobertura del 100% de las reservas bancarias privadas. No es posible tener una cobertura que esté por abajo de ese nivel, porque genera incertidumbre en el sector bancario de qué es lo que puede pasar si es que uno va a solicitar esos créditos, que tienen que ser, digamos, los depósitos que tienen que ser 100% líquidos. Por eso es que nosotros, Alfredo, lo que en realidad estamos diciendo, y lo decimos en la carta y lo decimos públicamente, ahora como un llamamiento incluso al nuevo equipo del gobierno y al presidente electo, Lenín Moreno, es que se reactiven los mecanismos para hacer una política monetaria más público-privada, un consejo consultivo de la política económico público-privada. Y no es algo que nos estamos inventando, Alfredo, es algo que está puesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero del año 2014, y que básicamente lo que dice es que cada cierto tiempo se debe llamar a representantes del sector financiero, del sector privado, del sector productivo, a reunirse en un ambiente técnico para proponer ideas, proponer cosas, poner la mente de la forma más propositiva para saber qué es lo que puede pasar con medidas económicas que tome el gobierno. Llamamos a tener esos espacios de diálogo de forma técnica, no política, no partidista, y siempre cuando haya esos espacios, la Asociación de Bancos y los bancos miembros estarán dispuestos a arrimar el hombro, porque lo que más queremos es cuidar la estabilidad del sistema bancario, cuidar la estabilidad de la dolarización y ofrecer mecanismos propositivos que nos permitan justamente salir adelante de este hueco en el que estamos. Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo.
Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estará Galo Chivo, el fiscal general del Estado, para hablar sobre los primeros detenidos por el caso Odebrecht, procesados por lavado de activos que fueron entregados por la constructora brasileña por el contrato del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón. Regresamos con el análisis que hace usted en nuestra sintonía.